escucharon. No. No, sí, ese es el trabajo del Ya jefe de entró. Pues nos esperamos. Ya entró. Ya, perdón, no sé qué pasó. Algo pasó con la aplicación. Si llega a pasar, no se preocupen. Me dan chance de volver a ver qué pasó y otra vez. Bueno, déjenme busco su material. ¿Ya pueden visualizar nuevamente el material? No, todavía no. Todavía no. Caray. No, abogada. Dios, espérenme. Ya. $45, 36, ahí está. Ya les aparece, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Bueno, estamos hablando acerca de las causas de improcedencia. Nos quedamos exactamente en la causa número 5. Algún voluntario que pueda, bueno, y que alcance a visualizar si le es posible la fracción número 5, perdón. No nos Sí, quedamos dice. en la fracción tercera, es que se trabó y ya después no se escuchó. Bueno, primero dejó de escuchar su voz y luego ya se quitó las diapositivas. Ok, a ver, vamos entonces por parte. En la tercera, en la de contratos del Consejo de la Judicatura. Sí, apenas estábamos terminando de ver la 2 y ya íbamos a pasar a la tercera. Ok, perfecto. Ok, en el caso de la tercera, que es contra actos del Consejo de la Judicatura, sigue exactamente la situación de la fracción número 2, que quiere decir, recordemos, nosotros ya vimos toda esa parte. El Consejo de la Judicatura, recordemos que es un órgano de vigilancia, obviamente que se encarga de vigilar a los juzgados de distrito, a los colegiados o los unitarios. Entonces, claramente, decisión que tome, pues no puede ser apelable o no puede ser refutada a través de el juicio de amparo. Entonces, por tanto, pues sigue siendo la misma situación que en el caso de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de la cuarta, que nos habla de las resoluciones que dicta el Tribunal Electoral del Poder Judicial, comentaba hace un momento que precisamente está relacionada con las causas constitucionales de improcedencia que comentábamos desde el día viernes y que comentamos al principio de la sesión. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el juicio de amparo tiene que ver con esta cuestión jurisdiccional y recordemos, de hecho, cuando yo les hice la división de los órganos que componen el Poder Judicial Federal, yo les decía, en el caso del Tribunal Electoral tiene que estar aparte, no es que esté hasta abajo porque no sea importante o porque sea menos importante que los demás. Simple y sencillamente la materia es completamente ajena y completamente distinta a lo que tratan los órganos jurisdiccionales. Entonces, claramente las resoluciones que emite este máximo órgano de la materia electoral, pues tampoco pueden ser refutadas a través del juicio de amparo. Por eso, si ustedes tratan de tramitar un amparo en contra de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, pues claramente va a ser completamente improcedente. La fracción quinta, ahora sí, por favor, quien guste o quien pueda ver, si pueden, si no me avisan. Contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimientos de colaboración con los otros poderes que objeten o no rectifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. Perfecto. En el caso de la fracción quinta, está relacionada precisamente con la fracción primera, sobre todo por la cuestión de que recordemos que el Estado y la Constitución garantiza estas facultades y estas atribuciones que tiene cada uno de los poderes de la Unión. Entonces, en este caso, pues, cuando se trate de estos procedimientos en los cuales se hablen la celebración de actos que pudiera realizar cualquier tipo de poder, inclusive aquellos tratos de colaboración que se tuvieran
para la elaboración de algún tipo de norma o para la designación de cargos para diferentes tipos de órganos, claramente no podrán ser procedentes o no podrá ser procedente el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no es su materia y porque no es competente para conocerlos. Eso claramente tendría que ver con el propio Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Jurisdiccional, que es el Poder Judicial de la Federación, no puede invadir competencias. ¿Qué quiere decir? No puede invadir competencias ni facultades que le correspondan a otros órganos. Eso por un lado. Y por el otro lado, todas aquellas entidades de la administración pública que sean ya sea órganos centralizados, desconcentrados, descentralizados, recordemos que tienen una autonomía jurídica y una autonomía de gestión. Entonces, por tanto, tampoco pueden ser vulnerados por algún otro tipo de poder, en este caso por el propio Poder Judicial. La fracción sexta. En el caso de la fracción sexta que nos dice que contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Claro, porque ya es la última instancia a la cual se puede recurrir en cuanto a la situación de un juicio de amparo. Aquí cabe aclarar una cosa. No es la cuestión de la instancia. ¿Qué quiere decir? Si se emite una resolución por parte de un colegiado que no es convincente o que sigue manteniendo una resolución que es incorrecta, se puede interponer un recurso, pero ya no se puede volver a interponer un amparo con autoridad diferente de carácter superior. De hecho, para hacer revisión, para hacer recurso de revisión, cuando emiten resolución en los tribunales colegiados, lo atiende precisamente otro colegiado. ¿Qué quiere decir? Que ya no se va para otro superior jerárquico, sino que otro diferente al mismo es el que se encarga precisamente de hacer la revisión. Por eso es que ya un juicio de amparo ya resultaría improcedente cuando se trata de resolución emitida por este tipo de órganos. La siguiente, que es la fracción número 7, nos habla de la improcedencia cuando se trata de resoluciones o en su defecto cuando se trata de declaraciones que emite propiamente cualquiera de las cámaras. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de Cámara de Diputados o Cámara de Senadores o en su defecto como tal el Congreso Federal. Cuando hablamos de las cámaras indistintamente, nos podemos referir a la cuestión de las legislaturas estatales. ¿Qué quiere decir? A esta Cámara de Diputados de cada uno de los estados, a las diputaciones permanentes, etcétera. Esto cuando se trate de la materia de la declaración de procedencia y en el caso del juicio político. También cuando se trata de algún tipo de elección, cuando se trata de la suspensión o la remoción de funcionarios, que obviamente nos digan cada una de las propias constituciones estatales, etcétera, o hasta cualquier tipo de situación que se tenga que decidir en ese tipo de materias, pero con un criterio de cuestión de discrecionalidad. Acá entran dos criterios importantes. Uno, la competencia con respecto a la materia y otra, la competencia con respecto al órgano. ¿Por qué? ¿Por qué respecto a la materia? Porque si nos damos cuenta, todas estas situaciones atienden a cuestiones de cierta manera electoral. ¿Qué quiere decir? Pues que claramente tendríamos que respetar la autonomía y la facultad y la atribución que tienen los tribunales electorales. Por tanto, un juicio de amparo jurisdiccional pues sería completamente improcedente. Eso por un lado. Y por el otro lado, indistintamente de la cuestión de la materia, tenemos la parte de los órganos. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de Congreso, de cámaras, de legislaturas, estamos precisamente hablando de atribuciones del poder legislativo. ¿Qué quiere decir? Que el Poder Judicial no tiene por qué tener ningún tipo de intervención. ¿Sale? Bueno, nos dice también en el caso de la improcedencia o cuando se tenga que debatir acerca de esta procedencia, cuando se esté debatiendo acerca de un juicio político. ¿Qué es un juicio político? ¿O a qué se refiere esa figura, por llamarlo de alguna manera? ¿No? Es casi igual que las acciones constitucionales y las controversias, solamente que contra
así contra entidades políticas, los diputados o el presidente. Exactamente, tiene que ver, si es un procedimiento, esto también cabe recalcarlo, Un sí, proceso por de supuesto que es destitución, ¿no? constitucional. ¿Mande? Un proceso de destitución. Esa es una de las partes importantes. A esa parte de diferenciación iba con lo que acaba de mencionar su compañero. Efectivamente está relacionado y tiene cierto grado de referencia. Una de las grandes diferencias que podríamos nosotros denostar, por ejemplo, a lo que nosotros hicimos de análisis de casos con el asunto de la consulta popular, ahí no se hablaba propiamente de este juicio, o sea, el juicio como tal no era materia de la autoridad jurisdiccional. Lo que sí fue materia de la autoridad jurisdiccional fue decidir acerca de si era constitucional o inconstitucional la consulta popular acerca de ese tipo de casos. Entonces hay que tener cuidado y no hay que confundirnos. No es porque el juicio de los políticos sea competencia de la Suprema Corte, no, solamente era debatir si era constitucional o no la cuestión de la consulta popular. Verdaderamente, como lo acaban de comentar ustedes, una de las cuestiones importantes que busca el juicio político es la parte de la destitución. ¿Por qué? Porque esto radica en las cámaras. Las cámaras son como tal las que se encargan de formular esta acusación y claramente también se encargan de denotar algún tipo de resolución o algún tipo de sentencia, como ustedes lo quieran visualizar. ¿Esto para qué sirve? Básicamente nos va a servir para que se pueda determinar si algún tipo de servidor público, si algún tipo de funcionario, pues es responsable precisamente de lo que se le está achacando, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que esté cometiendo algún tipo de violación a la Constitución o que no está cumpliendo con lo que obviamente se estipuló desde un principio, etcétera. Cualquier tipo de responsabilidad, pero responsabilidad que se encuentre o que se encuentre durante el momento que esté ejerciendo su propio cargo, ¿sí? Una de la parte importante del juicio político, pues es que sí busca una sanción de carácter penal. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se busca, o sea, no es como un juicio de carácter administrativo en donde solo se busca una multa o una cuestión pecuniaria, sino que sí se buscan cierto tipo de cuestiones penales, ¿sí? Muchas veces el juicio político puede iniciar desde que la persona está fungiendo como servidor y muchas de las veces lo pueden hacer posteriormente a. Las partes importantes no es nuestra materia, ya ustedes cuando vean derecho político y demás, bueno, ya lo tendrán que visualizar. Son los años que precisamente se tienen como un mecanismo de caducidad a ejercitar esta acción para solicitar un juicio político. Porque esto no es indistinto, no es que yo lo quiera juzgar y lo juzgue, ya salió en el 2020 y en el 2030 quiere estructurar su juicio. Hay ciertas terminologías para precisamente estipular ese tipo de cuestiones. ¿Sale? Esto pues ya tendrían que atenderlo dentro de la ley que es la ley de responsabilidad de servidores públicos, ahí es donde se encuentra todo el trámite y todo el procedimiento. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esto ya es materia administrativa y con toda la cuestión y el poder del poder legislativo como tal. Entonces, el poder judicial no tiene nada que ver y por tanto un juicio de amparo en este tipo de casos sería completamente improcedente. Yo creo que esta la voy a abrir del lado derecho porque creo que sí no se ve. Acá creo que ya se ve un poco mejor. Sí, sí lo alcanzan a ver, ¿no? Del lado izquierdo, perdón. Bueno, en la siguiente fracción, que es la fracción número 8, nos habla acerca de las normas generales, pero las normas generales, porque aquí podríamos tener una problemática y claramente ustedes me podrían decir cómo que contra normas generales no procede. En el 110 viene de inicio en el artículo 61. Aquí hay que tener cuidado, por eso les decía, vamos a ir abordando distintos tipos de fundamentos legales, porque precisamente desde el artículo 61, de hecho si tienen su legislación a la mano, lo van a encontrar. Desde el artículo 61 van a encontrar también en el artículo 73, por ejemplo. Entonces vamos a ir visualizando algunas de ellas. En el caso de las normas generales, tiene que ver con la parte de las normas generales, pero aquellas que tienen que estar con la parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En aquellas en las cuales se haya decretado de alguna manera o se haya dicho alguna declaratoria general de inconstitucionalidad, en los términos que nosotros ya hemos venido platicando, precisamente en ese caso ya no se puede refutar mediante algún juicio de amparo esa declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahí vamos por partes. Esta figura nosotros ya la comentamos cuando hablamos precisamente de la consulta popular, que es una declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, lo comentamos o no lo comentamos. Digo, para empezar. Igual y no. No sé, yo que me acuerde, no. ¿No? No, no, así que no. Ok, tu compañero dice que no se acuerda, ¿alguien más se No. acuerda, sabe? ¿Mande? Perdón, es cuando un particular impugna de una manera directa la inconstitucional de una norma general. Claro, es cuando claramente se tiene que solicitar esta declaratoria porque precisamente es una cuestión que violenta derechos, violenta garantías y como es emitido a través de una cuestión de autoridad, pues por supuesto que la vía sería el amparo. Cuando se obtiene como tal esta declaratoria general de inconstitucionalidad, claramente es porque el análisis y el estudio vino a través de la Suprema Corte, ¿sale? Entonces, con esta parte, cuando ya lo emitió, claramente ya no hay poder humano, ya no hay juicio de amparo que pueda contravenir o que pueda contradecir lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo importante? Que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuando se logra, es muy importante porque no solamente deja sin efectos esa legislación o esa disposición para una sola persona, ¿sí? Sino que lo hace de manera general. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier tipo de persona va a ser completamente inconstitucional. Ya no es necesario que interponga algún otro juicio de amparo para que precisamente le digan, ah, sí es cierto, también es inconstitucional. No, cuando se hace la declaratoria general, eso sí ya aprovecha para absolutamente todos. Y con eso ya no hay algún otro tipo de recurso o algún otro tipo de funcionalidad que pueda contradecir a la Suprema Corte, pues claramente por ser el máximo órgano. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. ¿Qué quiere decir? Pues de las mismas resoluciones. Claro, pues sería como medio ocioso, por llamarlo de alguna manera, tramitar un juicio de amparo sobre otro juicio de amparo. Claro que no, pues esto jurídicamente es imposible, sino que tendríamos que empezar el juicio de amparo, esperar que se resuelva y dependiendo de eso, ver qué otra vía tengo. Igual y tengo algún tipo de recurso o algún otro tipo de situación, pero no podría sobreponer un juicio de amparo sobre otro juicio de amparo. Esto por, cuestión de lógica jurídica. Tenemos la fracción siguiente que nos habla acerca de que es improcedente también el amparo cuando se trate de normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente. Cuando hablamos de que se encuentre pendiente, claramente nos tenemos que remontar a que se encuentra pendiente de ser resuelto, ¿sí? Y obviamente estamos hablando de que se trata de la misma persona, o sea, el mismo quejoso promovente. Y también son las mismas autoridades y también es el mismo acto reclamado, sin importar propiamente que las violaciones constitucionales pues puedan ser diferentes. ¿Esto por qué? Esto por una situación muy similar a la anterior que platicábamos. Si yo ya interpuse un juicio de amparo que claramente no me han resuelto, ¿cómo sé que van a resolver en mí, ya sea a mi favor o en mi contra? No puedo decir, bueno, pues entonces voy y tramito otro. No, tengo que esperarme para saber la resolución y para saber qué otro tipo de medidas tengo. Porque aparte sería una cuestión procesal como demasiado complicada. Sería un gasto de recursos innecesarios, un gasto de tiempo innecesario y no podrían estar conociendo dos autoridades exactamente el mismo procedimiento.
porque se trata del mismo acto, porque se trata del mismo quejoso y porque se trata o va contra las mismas autoridades. Hay una excepción, eso también cabe mencionar, ¿cuándo sí va a ser procedente este tipo de cuestión? Esto va a ser cuando se trate de normas generales, estas normas generales que como tal hayan sido aplicadas, pero en asuntos distintos. Pues claro, porque no todos estamos, más bien todos estamos sujetos a poder sufrir una violación por el mismo tipo de norma general. Eso sí se puede dar. Entonces, como son actos diferentes y como son autoridades diferentes y como son quejosos diferentes, aunque sea la misma norma, sí puede ser procedente. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa o cuál es la mecánica que funciona en este segundo supuesto que platicamos? En este caso, lo único que se hace es que se puede actualizar la propia causal. Obviamente, cuando ya se haga la propia dictaminación de la sentencia, esta sentencia que ya va a quedar firme en cualquiera de los procedimientos que se esté analizando la constitucionalidad, pues claramente para ya no seguir el estudio de uno, de otro y de otro, solo se actualiza la causal y en automático todos van a obtener la misma resolución, porque recordemos que son normas generales que ya fueron decretadas como inconstitucionales. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón sí se declara la propia constitucionalidad de la norma general? Pues claramente, si no se llega a comprobar que es inconstitucional, pues la realidad es que no tendría por qué actualizarse la causal en ninguno de los asuntos, porque claramente no tendría razón de ser, ¿sí? Ya se tendría que analizar cada uno de ellos para saber si se cometió algún tipo de violación o si alguna de ellas tenía como vicios ya muy personales o ya muy propios dentro del mismo asunto. ¿Qué otra causal de improcedencia tenemos? Tenemos cuando se trata de normas generales o cuando se trata de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Esto va muy de la mano con la fracción que tenemos anteriormente. ¿Por qué? Porque obviamente si ya me dictaron sentencia y ya causó ejecutoria, ya no hay materia sobre la cual interponer un nuevo juicio de amparo, porque ya tengo la propia resolución. La fracción número 12, por favor. Arturo, ¿estás ahí? Sí, la 12, ¿verdad? Ajá, por favor. Es que no lo alcanzo a ver, está muy borroso. Ah, caray. Ah, ya. ¿Sí? A ver, no lo alcanzo a ver. ¿No? Es que es como si en el celular. Muy borroso. Ah, perfecto. Ok, espérame. Sí, no me imagino, por todo se ha de ver muy chiquito. Espérame, entonces, a ver quién más. Stephanie, ¿me escuchas? Sí, abogada, pero igual ese teléfono no se alcanza a ver. Tampoco. Marvin, ¿me escuchas? Sí, abogada. Ya me pasé, espera. ¿Sí alcanzas a ver la fracción número 12? La que dice contra actos consentidos. Esa mera. Dice, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ah, caray. Y ya. Es que en las... Esa es la 13, güey. Él leyó la 13. Ajá, esa es la 13, ¿no? Ah, Y sí, es la 12, Marvin, porfa. Ajá. Ok. Dice, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción 1 del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ok. Aquí tenemos una situación, bueno, con la fracción número 12, porque en el caso de la fracción número 12 nos habla, a contrario censo en lo que ya habíamos platicado, acerca de los actos que no afecten los intereses, ya sea de carácter jurídico o de carácter legítimo del propio quejoso. Recordarán que al principio, cuando nosotros estábamos hablando acerca de los principios del juicio de amparo, platicamos precisamente qué era un interés jurídico y qué era un interés legítimo.
Pues precisamente decíamos que uno de los requerimientos importantes para que se le pudiera dar trámite a un juicio de amparo era que precisamente tenía que afectar estos intereses, porque si no los afecta, pues claramente no podría ser procedente el juicio de amparo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si a mí no me afecta, pues claramente como para qué carambas tendría yo que tramitar un juicio de amparo, salvo que se haga en algún tipo de representación de carácter jurídico, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que yo sea el representante legal, que yo sea el tutor, por ejemplo, en el caso de algún tipo de menor de edad o en algún tipo de cuestión de persona incapacitada, de persona ausente, podría ser. Pero si no, y si no tengo esa situación de poder y no afecta mis intereses jurídicos o en su defecto mis intereses legítimos, claramente el amparo sería improcedente. La fracción número 13, que también su compañero, bueno, ya la comentó, es precisamente contra los actos consentidos. ¿Qué quiere decir? Recordemos, ¿sí recordamos la diferencia entre un hecho y un acto jurídico? Sí, no, más o menos, su civil 1, yo creo. Hecho es algo que sucede entre una persona, o sea, que puede, por ejemplo, estar arreglando ¿Consecuencia algo. legal? Y un acto es entre voluntades, entre dos personas. Por ejemplo, un contrato. Ok, sí. En el caso de los hechos, recuerden que la única característica importante es que los hechos no existe algo importante que mencionó su compañero, la voluntad. En los hechos no hay voluntad. Simple y sencillamente suceden, por eso se llaman hechos, suceden y muchas veces se deben a causas de fuerza mayor, a caso fortuito. Vaya, las consecuencias jurídicas que se producen nadie ni las espera ni las quiere, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo ahorita una casa y mi casa está hipotecada, pero resulta que ahorita con la situación surge el día de mañana un temblor y resulta que con ese temblor pues mi casa se viene abajo. Y claramente pues yo tengo una deuda que pagar. ¿Eso fue con voluntad? Pues claro que no, fue una situación que se dio por causas naturales. ¿Se producen consecuencias jurídicas? Claro. Otro ejemplo, tenemos la cuestión de la muerte. La muerte no es un acto, claramente es un hecho. Nadie tiene como el plan como tal aseverado de quererse morir, bueno, salvo ciertas cuestiones. Pero de manera general no. Sin embargo, aunque sea un hecho y aunque no se premedite y aunque no exista voluntad, la realidad es que sí se generan consecuencias jurídicas, porque claramente con ella pues tendríamos que hablar de los bienes del decuyus, si dejó alguna deuda, si dejó algún testamento, si tiene bienes, si tuvo relaciones familiares, qué quiere decir, si hay esposa, si hay hijos, si era deudor alimentista, vaya, infinidad de cosas. En el caso opuesto tenemos los actos que precisamente comentaba su compañero. Característica de los actos jurídicos es que ahí sí existe voluntad y existe consentimiento entre las partes para poder generar una consecuencia jurídica. Un ejemplo, el matrimonio, si hablamos de esta situación civil, el matrimonio al final de cuentas es un contrato, pero pues claramente es un contrato que se hace con la voluntad de las partes, de hecho se perfecciona con la voluntad de las partes y con ello sabemos que vamos a obtener diferentes tipos de consecuencias jurídicas. ¿Cuál es una? Menciónenme una o varias de las consecuencias jurídicas que tiene un matrimonio. Como contrato, claro. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Como el divorcio? El divorcio, claramente, ¿no? Nosotros sabemos, digo, nadie se casa para divorciarse, pero por supuesto nosotros sabemos que desde el momento en que nos casamos, si nos llegamos a divorciar, pues claramente tendríamos que visualizar varias cuestiones. ¿Cuál otro? La pérdida de la patria potestad. La pérdida de la patria potestad, porque sabemos que con el hecho de tener ese vínculo, pues muy probablemente se tengan hijos a la larga y si se diluye como tal esta sociedad, pues claramente se tendría que, pues ver acerca de los niños, qué va a pasar con los hijos, ¿Del régimen económico? Claro, toda la parte económica, si va a haber pensión alimenticia, vaya,
todo eso genera un sinfín de cosas. Pues precisamente lo relacionado con la parte de la improcedencia del amparo ingresan precisamente estos actos. Cuando se trate de actos que sean de cierta manera consentidos, que se expresen, porque no se habla de un consentimiento tácito, sino se habla de un consentimiento expreso, o en algún momento que se hable de esta manifestación de voluntad y que como tal todos sabemos que se entraña un propio consentimiento, tampoco es procedente el amparo. Otro ejemplo, ¿qué pasa si nosotros vamos a celebrar una compraventa de un vehículo? Y resulta que no hay contrato, resulta que no hay nada, pero al final de cuentas la persona me paga y yo le entrego el bien. Pues en automático estamos manifestando que hubo el consentimiento por celebrar una compraventa. Claramente este tipo de actos que sean con este pleno conocimiento, un conocimiento y un consentimiento no viciado, porque es otra de las partes importantes, pues claramente no podrá ser procedente el amparo, porque tenemos esta plena situación de conciencia. Si tenemos vicios, que ya hablaríamos de una cuestión de la afectación de validez, y ya en la afectación de la validez, pues ya podríamos pasar a figuras como la nulidad y como algunas otras cosas que ustedes ya saben. Tenemos otro que precisamente tiene que ver con la parte de las normas generales y los actos que se consienten, pero de manera tácita, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la parte del consentimiento tácito? ¿Qué diferencia hay entre el tácito y el expreso? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El expreso es verbalmente. Al revés. ¿Eh? Al revés. Ah, perdón, el expreso es el que es verbalmente y el tácito son de los hechos o los actos. Más o menos. En el primero no, en el segundo sí. Acuérdense que el expreso es el que sí se tiene que tener algo que acredite el consentimiento que nosotros estamos dando. Y el tácito únicamente basta, como dice su compañera, con que se realicen actos que demuestren precisamente ese elemento volitivo o esa voluntad. Entonces, Lo que el yo les expreso comentaba es hace un por rato, defecto. ¿no? Igual y nosotros no firmamos un documento, pero con la simple entrega de la contraprestación y del bien, pues estamos de acuerdo en que estamos de toda la voluntad posible celebrando una cuestión de compraventa. Lo ideal sería mostrar este consentimiento expreso pues a través de un contrato, pero bueno, si no, pues claramente también va a haber consentimiento. ¿Cómo se materializa esta parte del consentimiento tácito en la cuestión de la materia del amparo? Sobre todo para efectos de la improcedencia. Si hay una ley que como tal se implementa, nosotros tenemos o algún acto de autoridad o lo que sea. Si el acto de autoridad, yo estoy consciente que está violentándome, que está vulnerando algún tipo de derecho que se encuentra dentro de mi esfera jurídica, y yo no digo nada, y yo no tramito el amparo, ¿qué es lo que va a pasar? En automático se va a tomar como que yo estoy aceptando el acto y estoy dando mi consentimiento para que así pase, ¿sale? Entonces, cuando ya pasa esta parte, pues ya es imposible que se pueda tramitar el juicio de amparo. Esta forma o esta fracción va muy de la mano con la cuestión del tiempo y de la forma. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos temporalidades muy específicas para hacer las tramitaciones del amparo, posteriormente a cuando ocurren estos actos violatorios. Si yo no lo presento en tiempo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que claramente voy a perder mi derecho y se va a tomar a que yo manifesté un tipo de consentimiento tácito al no inconformarme en tiempo y en forma, sobre todo en tiempo, ¿sí? Bueno, tenemos otro. Acá tiene una anotación importante o anotaciones importantes que nos hacen referentes a la parte del consentimiento tácito. ¿Cuándo no se va a entender como consentimiento de una norma general, a pesar de que como tal, pues obviamente pueda ser impugnable en el amparo desde el momento en el que inicia su vigencia, ¿no?
y que no se haya reclamado. Esto solamente será en el caso que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Yo puedo prever que esa norma va a ser violatoria y en ese momento buscar el mecanismo del amparo, pero probablemente no lo haga. Sin embargo, cuando yo ya surto o me surten el primer acto que precisamente es perjudicial, ese es el momento ideal o el momento adecuado para yo inconformarme a través del amparo. Y con eso, en automático, yo estaría denegando que tengo un conocimiento al acto que me está ejerciendo la propia autoridad, ya sea acto o ya sea norma general, ¿sí? Ahora, en este caso nos habla de que cuando se trate del primer acto de aplicación y se trate o se pueda dar la procedencia de algún tipo de recurso o algún tipo de mecanismo legal a través del cual se pueda hacer esta modificación o se pueda hacer esta revocación y que tenga esta opción para nosotros, en ese momento, pues también ya se sobreentendería que estoy mostrando una falta de consentimiento. Nosotros también ya lo platicamos, no forzosamente tiene que ser el amparo siempre la vía. Por eso en cada materia que ustedes ven, sin importar cuál sea, muchas veces ven los recursos. ¿Por qué? Porque el amparo ya va a ser la última opción. ¿Qué quiere decir? Es cuando ya no tienen como que algún otro tipo de cuestión a la cual recurrir y se tienen que ya allegar del propio juicio de amparo. Aparte, porque uno de los requisitos primordiales del juicio es que precisamente se agoten todos los mecanismos ordinarios anteriores a este. Es uno de los requisitos primordiales. Entonces, si por alguna razón a mí ese tipo de acto me aplique a alguna situación de algún otro mecanismo, de algún otro recurso ordinario, yo lo puedo agotar sin mayor problema. Y pues claramente en automático, pues el amparo sería improcedente de alguna manera. ¿Qué es lo que pasaría en esta situación o qué es lo que se busca con los recursos? También ya lo habíamos comentado en algún momento. Lo que se busca es que se pueda ya sea nulificar, modificar o revocar ese propio acto o esa propia norma. Cuando hablamos de modificar, pues claramente se habla de que se pueden cambiar solo ciertas cosas de la norma, no se cambia la norma completa o el acto completo. Cuando hablamos de la revocación, sí, la revocación lo que hace es dejar insubsistente uno y volver a generar otro. En este caso, se podría tratar de otro acto. Y en el caso de la nulificación, se deja completamente fuera de. ¿Qué quiere decir? No se genera una nueva, no se modifica, simple y sencillamente se elimina o se nulifica. Claramente esa sería la palabra. En el primer caso que nosotros manifestamos, que es cuando se trate de este recurso, de este medio de defensa legal a través del cual se pueda modificar o revocar el acto, pues obviamente ya entenderíamos que se tiene por consentida esta norma o este acto si no se promueve, pues claramente el propio amparo dentro del plazo legal que nos entrega la ley, porque la ley nos va a entregar plazos que se cuentan a partir del momento en que surte efectos la notificación. Eso ustedes ya lo saben y aplica para todas las situaciones. Van a decir, bueno, ¿cuál resolución? Pues aquella resolución que precisamente nos está causando el propio agravio. Y obviamente, pues ya tendríamos que allegarnos a la última resolución para saber si tenemos algún mecanismo alternativo o en su defecto, pues ya accedemos directamente al amparo. Pero si tenemos uno anterior, no hay manera de que el amparo sea procedente. Eso por cuestiones varias. ¿Qué pasa si en contra de esta resolución procede amparo directo? Porque también podemos tener esa situación. En el caso de que se proceda amparo directo, pues claramente ya no tendríamos que abordar ningún tipo de situación previa. Exclusivamente ya nos iríamos con las autoridades, con el mecanismo, con la línea que nos mandata el propio amparo indirecto dentro de su ley de amparo, ¿sí? Y la siguiente, que es la fracción número 15, tenemos cuando se trate de resoluciones o cuando se trate de declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral.
En este caso de las resoluciones o declaratorias o declaraciones que se den por parte de la autoridad en materia electoral, lo mismo que ya habíamos comentado en fracciones anteriores, pues obviamente ya no es materia del Poder Judicial, sino ya es materia de la cuestión electoral y muy probablemente con intervención administrativa o con intervención de carácter ya sea legislativo o en su defecto ejecutivo. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda o alguna pregunta? Antes de que sigamos avanzando, claramente. ¿Tienen duda o tienen pregunta? No, bueno. Y abogada, me mandó un mensaje Arturo que le está fallando mucho el internet, de que está lloviendo allá. Ah, perfecto, sí, ¿verdad? Que está en su... ¿De dónde es? Tabasco. Tabasco, ¿verdad? Dígale que no se preocupe, ya nada más ahorita les pido de favor que cuando les pase su lista me recuerden para que obviamente no le ponga inasistencia, pero sí dile que no se preocupe. Bueno, la siguiente fracción, que es la fracción número 16, la fracción número 16 nos dice que precisamente va a ser improcedente el juicio de amparo cuando se trate de actos que ya se encuentren consumados y que ya sean de modo irreparable. Recordemos que el juicio de amparo, una de las partes primordiales que tiene es que precisamente lo que se busca es que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes del acto de autoridad, de este acto violatorio. Sin embargo, pues resulta que hay muchas veces que ya el acto ya se dio, o sea, el acto ya sucedió y aparte pues ya se consumó de manera que no hay forma de cómo echarlo atrás. Pues en ese tipo de actos que ya se encuentran consumados de manera irreparable, tampoco será procedente el juicio de amparo. ¿Por qué? Pues porque ya no tendría ningún tipo de sentido, ya no tendría materia de estudio para poder obtener una resolución favorable para, en este caso, el agraviado o el quejoso. Entonces, en automático, pues ya no sería procedente. Ya podrían buscar vías alternativas, como dependiendo de lo que se trate. Pero bueno, ya podrían ser cuestiones civiles, por ejemplo, en cuestión de indemnización o cuestiones de ese tipo, daños y perjuicios, o algún otro tipo de reparación del daño, pero la realidad es que ya la vía del amparo ya no tendría como mucho sentido de ser. La siguiente fracción, que es la fracción número 17, que es una de las más, pues no complejas, pero sí tiene como que ciertas vertientes, es precisamente la fracción 17. Esta nos dice que se va a declarar como improcedente el juicio de amparo cuando se trate de actos que provienen o que salen precisamente de un procedimiento, ya sea de carácter judicial o de carácter administrativo. Esto que sea seguido en forma de un tipo de juicio. Cuando se hable de un cambio de situación jurídica, en el cual como tal, pues obviamente se deban de considerar como irreparables propiamente las violaciones que se están reclamando propiamente dentro del procedimiento. ¿Por qué se maneja de esta manera? Porque como tal no se puede decidir como tal en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ¿Qué quiere decir? Se tenía una situación jurídica con antelación y la nueva situación jurídica que claramente se cambia, pues si yo modifico con alguna resolución de amparo esta situación jurídica, pues podría agraviar. Y recordemos que cuando se trata en perjuicio de terceros, pues claramente sería improcedente. ¿Para qué? Pues obviamente para no modificar la nueva situación jurídica de los intervinientes dentro de. En esta parte, cuando hablamos dentro del mismo inter de la misma fracción, nos habla específicamente del amparo indirecto por un lado. En el caso del amparo indirecto, que más adelante vamos a hablar un poquito de él, de cómo se hace la tramitación, ante quién y por qué, precisamente cuando se trata de este tipo de amparo, que se reclamen violaciones que se encuentran establecidas entre el artículo 19 o el 20 de la Constitución, en ese tipo de casos, la sentencia que se maneje de primera instancia
tiene que hacer que se consideren de manera irreparable o consumada como tal las violaciones, estas violaciones para efectos de la improcedencia. Porque si recordamos de que, para empezar, de qué nos habla el artículo 19 y de qué nos habla el artículo 20. Ya los habíamos comentado también en algún momento. ¿De qué nos habla el artículo 19 y el artículo 20? ¿No? El 19 es del plazo de detención. Ok. ¿Y el 20? Es de los principios del proceso penal. Exactamente. Si nos damos cuenta, tanto el 19 como el 20 básicamente nos abordan la materia penal. ¿Y qué quiere decir? Pues muchas veces dentro de esta cuestión de la materia penal, pues obviamente estamos hablando claramente de la libertad de la persona. Y esta libertad de la persona en muchos de los casos pues es de cuestión irreparable, porque aunque en el momento se obtenga esta situación de libertad, pues el tiempo y la situación que se vivió en su momento, pues claramente pues es, digamos, de un mecanismo irreparable. En ese momento, pues la propia autoridad, cuando se trate de este tipo de situaciones, la autoridad que claramente esté conociendo en ese momento el proceso penal, lo que tiene que hacer, y eso ya lo sabemos, pues tiene que suspender precisamente el procedimiento que como tal ya obtenga el propio quejoso. Esto claramente se haría cuando se trate de una conclusión de la etapa intermedia y solamente se quedará suspendida hasta el momento en el que se notifique la propia resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Claro, yo no puedo darle continuidad a un procedimiento cuando ese procedimiento en alguna vertiente fue impugnado, por denominarlo de alguna manera, a través del juicio de amparo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Frenarse o frenar el procedimiento en esa etapa y esperar a que la autoridad de amparo decida acerca de la constitucionalidad del acto. Ya ahí se verá, como lo hemos visto en los análisis de casos, qué tal si se ordena la libertad y el juez de la materia penal siguió su situación. Pues claro que no, sería de manera ociosa y sería un trabajo doble y al final de cuentas un trabajo completamente inservible. Se tiene que frenar o se tiene que suspender hasta que se obtenga propiamente la propia resolución que se emita del propio juicio de amparo. Y en ese inter, pues mientras espera esta situación, pues claramente no se puede interponer otro amparo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos dentro de un primer amparo, sino que estamos también dentro de un proceso de carácter penal, porque estamos hablando del 19 y del 20. Entonces, claramente no tendría sentido y por eso es improcedente que se pueda volver a tramitar otro amparo. Bueno, en el caso de la fracción 18, la fracción 18 nos habla de las resoluciones de los tribunales también, sin importar que sean ahora ya no solo judiciales o administrativos, sino también ingresan los tribunales laborales o los tribunales del trabajo, siempre y cuando estos concedan la ley ordinaria algún tipo de recurso o en su defecto algún otro tipo de mecanismo de defensa dentro del propio procedimiento. A través de ellos, si este recurso que me dan dentro de mis materias me sirve para poder modificar, para poder revocar, para poder nulificar, pues claramente mejor lo aprovecho, lo tramito y ya ahí sí, si probablemente no me dan la respuesta que yo espero, la respuesta correcta, bueno, pues ya probablemente podrías ascender al amparo. Si no lo hago así, pues ya lo habíamos comentado, si yo llego a interponer como tal mi demanda inicial de amparo y todo, y me dicen, sí, pero ¿qué crees? Resulta que tú tienes todavía un mecanismo ordinario en tu materia administrativa o en tu materia laboral o en tu materia judicial, tienes algún tipo de recurso o algún mecanismo de defensa alternativo o primordial que lo tienes que atacar antes que el amparo, pues en automático se va a declarar como improcedente, la autoridad no lo puede conocer y en automático te van a desechar. Ahora,
parte importante, y eso ya lo habíamos comentado dentro del principio de definitividad, que precisamente era el que nos mandataba a agotar todas las instancias ordinarias antes de acceder propiamente al amparo. Sin embargo, pues claramente también tenemos una excepción a este precepto de improcedencia. ¿Y cuáles son estas excepciones? Pues precisamente las que encuentran en este momento dentro de su pantalla, bueno, del lado izquierdo. Cuando se traten de actos que también ya platicamos, actos obviamente en los cuales se trate la privación de la vida, cuando se hablen estos ataques a la libertad, cuando se hable de la incomunicación, de la deportación, de la proscripción, cuando se hable del destierro, extradición, desaparición y todos o algunos de los supuestos que contiene su artículo número 22 constitucional, así como cuestiones relacionadas con la incorporación al ejército o a la Fuerza Armada, en ese momento no será forzosamente agotar este principio de definitividad, y ya lo habíamos comentado. En este tipo de asuntos podemos acceder de manera directa y completa, sin ningún problema, a lo que es el juicio de amparo. Tenemos el siguiente, a ver, aquí no he escuchado. Giovanni, por favor, ¿me podrías leer la fracción, el inciso B, perdón? Sí. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares o restrictivas de libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte a la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Perfecto, gracias. Sí, verdaderamente, cuando se trate de estas situaciones, volvemos a lo mismo, sobre todo enfáticas a la cuestión de la materia penal. No porque sea más importante ni porque sea más relevante, pero afortunado, desgraciadamente, en esta materia se contienen, pues obviamente los bienes jurídicos tutelados, pues de mayor importancia o de mayor situación delicada. Por ello, cuando se trate de todas estas situaciones de la libertad, también propiamente de las personas, de estas garantías, de esta cuestión de la caución y demás, como estamos hablando precisamente de la cuestión del bien jurídico tutelado de la libertad, claramente no se tendría que agotar un procedimiento, porque imagínense, si estamos hablando de un amparo contra alguna orden de aprehensión, no podemos esperar a que, no, pues primero voy a agotar todos mis recursos ordinarios y de ahí pues vemos que, imagínense cuánto tiempo, sobre todo en nuestro país que es un poquito complicado, imagínense cuánto tiempo se perdería entre lo que se define o no la propia situación. Por ello, pues dicen, no, como son de inmediatez, completamente vamos a resolver antes y sin importar que no se hayan agotado los recursos como tal previos que se tengan. La siguiente, que es el inciso número C, cuando se trate de persona extraña al procedimiento, pues claro, porque obviamente si no tiene nada que ver como tal dentro de la litis de carácter primordial, pues obviamente no tiene, como coloquialmente se dice, nivel en el entierro, pues sería un poco complicado pues afectar sus intereses por alguna cuestión procesal. Entonces, como sería injusto y pues tenemos que tener esta parte proteccionista del Estado, pues se tiene que resolver de manera inmediata, por denominarlo así. El siguiente inciso que tenemos es cuando se trata del auto de vinculación a proceso. Lo mismo, sigue la misma situación o la misma vinculación en cuanto a la situación de carácter penal. ¿Qué es un auto de vinculación a proceso? ¿Para qué nos sirve o qué? ¿Qué es un auto de vinculación a proceso? Básicamente es cuando te vinculan ahora sí que a los hechos. Pues sí, relativamente sí. Recordemos que la vinculación a proceso todavía se encuentra dentro de la fase de investigación y dentro de esta lo importante es que precisamente ya aquí se determina obviamente los actos que ya se investigaron por parte de la autoridad ministerial que ya llevó a cabo esa etapa y con los cuales pues obviamente ya se da este periodo a esta investigación de carácter formalizado.
¿Por qué? Porque al final de cuentas ya se tienen los elementos constitutivos del delito en el cual ya claramente te pueden demostrar el hecho, y no solamente eso, sino que muy probablemente ya tienen los elementos requeridos para precisamente comentarte que tú eres la persona que puedes haber participado en la comisión de algún hecho delictivo. Obviamente queda mucho trámite por hacer, pero de mientras, pues ya quedaron acreditados esos elementos. Pues como también estamos hablando de la libertad propiamente del individuo, pues ¿qué es lo que se va a hacer? Pues claramente antes que agotar todos estos elementos y todas estas etapas y procedimientos y recursos, se accede directamente al amparo para que la autoridad propiamente pueda, la autoridad de amparo, pueda definir tu situación legal o tu situación jurídica. Entonces, cuando se trate del auto de vinculación a proceso, es una excepción a esta fracción que platicamos de improcedencia. Ahora, cuando se trate de la procedencia de algún tipo de mecanismo de defensa o alguna cuestión así, que se tenga forzosamente que apegar, por llamarlo de alguna manera, algún tipo de interpretación adicional o algún tipo de cuestión insuficiente, el propio quejoso quedaría completamente en libertad. ¿En libertad en qué sentido? Pues ya tendría la libertad de poder interponer algún tipo de recurso o en su defecto de acudir directamente al amparo. Esa es una de las ventajas, porque la realidad es que en esta situación alternativa que nos podría entregar la ley en ciertos supuestos muy específicos, ya sería decisión del propio quejoso o del propio agraviado decidirse por cuál vía se va, si por algún recurso ordinario que le ofrezca la materia o por alguna cuestión de amparo. Eso ya dependerá de una cuestión de estudio, obviamente del estudio del propio asunto. Y la siguiente nos habla de cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún tipo de recurso o algún tipo de mecanismo de defensa legal, que claramente el quejoso se haya encargado de proponer y que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo mismo, yo no puedo tener esta optativa de interponer un recurso, yo no puedo estar en un recurso indistintamente de la materia que sea. Tengo mi recurso en el cual yo sé que pues, me pueden modificar mi sentencia o me pueden modificar o revocar o nulificar mi acto. Ah, pero pues como no sé, pues qué tal si interponemos el amparo y pues chicle y pega y pues en el amparo sale más rápido. Eso no se puede. Claramente ahí tendríamos una problemática precisamente de improcedencia. Si se sabe que se está tramitando algún otro tipo de asunto o algún otro tipo de recurso en contra de este acto, el amparo en ese momento quedaría completamente improcedente. Bueno. Ahí está. Ok. Ya las últimas que tenemos, bueno, ya nos faltaría la fracción solamente la 20, 21, 22 y 23. Estas ya son un poquito más visibles, por lo menos creo yo, dentro de esta parte. La fracción 20 nos habla de que es improcedente el amparo cuando se trate de actos de autoridades que sean diferentes a los tribunales de carácter, ya sea judicial, ya sea administrativo o ya sea del trabajo, y que estos como tal tengan por característica de ley que tengan que ser revisados de oficio conforme la ley de la propia materia, o en su defecto que proceda algún tipo de recurso a través del cual se pueda modificar y que esas mismas leyes ya contengan dentro de esta parte su propia situación. Esto es muy importante porque hay leyes que propiamente nos pueden manifestar o nos pueden manejar precisamente que pueden a través de ciertos mecanismos modificar o revocar la propia resolución. Entonces, si las leyes como tal lo manifiestan, nos están dando de manera expresa esta forma de recurso, el amparo quedaría completamente improcedente por falta de competencia. Obviamente, una de las cuestiones importantes que debe de contener la ley para que sea improcedente precisamente el amparo es que ahí precisamente se tenga indicado la suspensión de los efectos de esos actos, porque ahí es muy importante. Si como tal no nos marca esta suspensión,
bueno, ahí ya tendríamos otro asunto, porque muy probablemente entonces ahí sí, la vía sería el amparo porque la ley no me contiene la suspensión. Y yo ya les dejé una lectura y ustedes ya profundizaron en el tema de la suspensión. Y recordemos que es una figura básica y muy importante dentro del amparo. Para el amparo, por supuesto que a mí me interesa que me entreguen una sentencia en la cual me den una suspensión definitiva y demás. Pero lo más importante es esta suspensión provisional que me dan en el momento. Que el acto que la autoridad dictó quede de cierta manera, por eso se llama suspensión, que quede suspendido y que no me provoque esos daños, entre que se defina o entre que se resuelva si sí o si no, pero de mientras pues ya queda suspendido el acto. Entonces, como tal, esa sería una de las partes importantes. Aquí otra de las partes importantes es que si la ley como tal de la materia que sea diferente a la autoridad judicial, administrativa o laboral, para suspenderme ese acto me requiere o me pide más requisitos que la propia ley de amparo, entonces también sería procedente el juicio de amparo. Pero si sus requisitos son iguales o menos, no puedo irme por el amparo, tendría que irme por lo que me mandata la ley de la misma materia, de la materia que se trate. El otorgamiento de la suspensión provisional de la que estamos hablando debe de ser independientemente de que el acto como tal sea considerado o no sea considerado como forma de poder ser suspendido. Esto ya dependerá de cada una de las leyes o de cada uno de los actos o asuntos que yo tenga en ese momento en las manos. Ahora, esto nos dejaría con una libertad, por llamarlo de alguna manera, de no agotar como tal los recursos o de no agotar como tal los medios de defensa. Esto solamente pasará cuando el acto reclamado no tenga fundamentación o en su defecto, cuando estemos hablando de que son violaciones de manera directa e inconfundible a la propia Constitución, o que el propio recurso o el propio medio de defensa no contemple o no se contemple dentro de la propia materia. ¿Por qué? Porque recordemos que por disposición constitucional, una decisión de carácter judicial o una decisión por parte de la autoridad, porque en sí es de la autoridad de manera general, debe de estar fundada y motivada. Si no lo está, pues claramente entonces tendríamos esta problemática. La fundamentación es sumamente importante, tanto para nosotros si pretendemos ser abogados litigantes o postulantes, como para la propia autoridad. Por eso, siempre que tenemos resoluciones a la mano, una de las partes más importantes es que nosotros vemos los preceptos legales en los cuales se basó la autoridad para tomar la decisión que tomó. Y si no hay fundamentación, entonces sí, nos vamos directo propiamente al amparo. Pero si no, pues obviamente estaríamos en esta parte de improcedencia. Ahora, en esta situación tenemos la cuestión del informe justificado. En el caso del informe justificado, yo les comentaba, les dije que lo íbamos a ver un poco más adelante. En el caso del informe justificado, precisamente es la información que se le va a solicitar a la autoridad responsable para que me pueda indicar qué es lo que precisamente tiene o cómo hizo para precisamente poder emitir ese acto. Esto le sirve a la autoridad para poder analizar si el acto fue hecho conforme a ley o verdaderamente es un acto violatorio en contra del quejoso. Ahora, cabe mencionar que el informe justificado también tiene que tener tanto fundamentación como motivación del propio acto. Si en este informe como tal la autoridad señala la fundamentación y la motivación, aquí entonces pues caeríamos a contrario sensu. ¿Qué quiere decir? Que acá se tendría que operar la excepción al principio de definitividad que nosotros ya comentamos en los principios y acabamos de comentar en esta fracción 20. Por regla general, pues tenemos que agotar todos. Sin embargo, la ley pues nos ofrece estas excepciones a través de las cuales no tendríamos por qué agotar precisamente los recursos necesarios. Entre ellos la fundamentación pues es uno de los más importantes.
Esto por parte de la fracción número 20. Tenemos la siguiente, que es la fracción número 21. En el caso de la fracción número 21, es causal de improcedencia cuando hayan frenecido, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ¿Qué quiere decir? Si por alguna razón ya no se encuentran efectos que yo reclamé, ya no están, pues claramente sería absurdo tener que tramitar un amparo, porque entonces la autoridad ya vería que ya no hay algún acto que frenar o un acto que suspender. Entonces, propiamente el amparo pues quedaría sin materia de estudio. Por tanto, si se hace así, pues claramente el amparo va a ser improcedente. Y esta fracción es una de las causas más comunes que nosotros podemos encontrar dentro de los procedimientos de amparo. Cuando nosotros vemos que precisamente lo que nosotros estamos reclamando ya no está. El acto de autoridad, las consecuencias que generaba, los efectos, desaparecieron. Y por tanto, pues ya no hay forma de que pueda darse procedencia al propio amparo. La fracción número 22 nos habla de cuando subsista el acto reclamado, pero por alguna razón no pueda surtir efecto por haber dejado de existir el objeto de la materia como tal. La 22 va muy relacionada a la 21, nada más que la 21 nos habla cuando ya no hay efectos y la 22 nos habla cuando ya no haya objeto o cuando ya no haya materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues dejan de existir de alguna manera y como tal pues nos quedamos sin objeto de estudio o la autoridad se queda sin objeto de estudio. En el ejemplo de hace rato, o podemos poner otro, vamos a pensar que estamos interponiendo una demanda de amparo en contra de una orden de aprehensión porque se llevó de una manera mala. ¿Qué quiere decir? No sé, no llevaban una orden, la orden no iba fundamentada, lo que ustedes quieran. El punto es que ustedes van y dicen, no, pues yo estoy en contra del orden de aprehensión y lo que van buscando es que se suspende el acto reclamado y la persona pues claramente quede en libertad. Pero resulta que dentro de ese ínter a la persona le da un infarto. ¿Qué pasa ahí? ¿Tendría caso que yo interpusiera el amparo? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque aunque sí está el acto reclamado, lo tenemos ahí como tal mandatado, ya no puede surtir efecto legal. ¿Por qué? Porque como tal la persona ya no está y la persona era este objeto, o más bien su libertad era objeto o materia propiamente de la cuestión del amparo. Y obviamente, pues al ya no estar la persona, pues claramente ya no está su libertad y pues ya no habría manera de poderlo hacer. O en la misma situación, vamos a pensar que se ejercita coloquialmente se le llama amparo buscador, estos amparos que se giran a diferentes autoridades para saber si se tiene algún tipo de problemática. Y en este caso pasa lo mismo, resulta que la persona fallece, pues con la pena, si probablemente había algún tipo de orden de búsqueda, aprehensión y detención en el estado de Chihuahua, pues aunque esté el acto reclamado y aunque se pueda dar la situación, ya no tendría efecto legal. ¿Por qué? Porque la persona ya perdió la vida. Entonces ya no habría ninguna materia de ser, ¿sí? Y la última fracción, la fracción número 23, es una fracción que nos habla como de una cuestión genérica porque se tiene siempre esa parte y nos deja muy abierto el panorama la fracción número 23. Nos habla precisamente de en todos los demás casos en los que como tal nos mandate la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos o la ley de amparo. Cualquier otro que llegue a señalar cualquiera de estos dos ordenamientos como causal de improcedencia también operaría dentro de estas causas de improcedencia del juicio de amparo. Bueno, pues con esto nosotros acabamos de hacer ya el análisis o acabamos de hacer el desmembramiento de cada una de las 23 fracciones del artículo 61 de su ley de amparo, explicando obviamente cómo opera el sentido de cada una y cuándo nosotros podemos visualizarlo. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? No. Bueno, espérenme tantito. Perfecto.
Ay, espérenme tantito. Estoy buscando la otra presentación, ya nada más para decirles a dónde nos vamos a quedar y ya no tengamos problema. Bueno, técnicamente con esto que nosotros estamos dejando acá, porque estaba checando su temario y su temario tiene como una unidad repetida, no sé, es algo extraño. Pero técnicamente con este tema nosotros estaríamos dando por finalizado como 3 semanas antes su temario, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente necesitamos complementar, eso no quiere decir ni que vayamos a dar información a lo loco, ni cosas que no son, sino lo que vamos a hacer pues es dar un poquito de aventajamiento, por llamarlo así, para que cuando lleguen a Amparo 2 pues ya lleguen con un poquito más de noción. Entonces, lo que vamos a visualizar nosotros es precisamente una continuidad general de lo que es el juicio de amparo como tal. Yo les había dicho, yo me imagino que eso lo van a ver después, pero pues no está de más que tengan por lo menos una, pues digámoslo de alguna manera con una noción. Nos vamos a quedar precisamente acá en el caso del juicio de amparo. Viene la explicación de qué es, nosotros ya sabemos qué es, entonces no tenemos ninguna problemática, pero ya vamos a empezar a visualizar lo que es un amparo directo y lo que es un amparo indirecto. Lo que les voy a pedir, por favor, es que para la siguiente sesión, bueno, van a cargar, aparte que carguen su actividad en la plataforma, tengan su ley de amparo a la mano. ¿Sí? O sea, la tengan, no sé, en su computadora, en su teléfono, como se les haga más factible. ¿Para qué? Para que podamos ir desmembrando algunos artículos. Por ejemplo, si se dan cuenta, y acá podemos checar, decimos, bueno, el amparo directo se llama un instancial, y lo podemos visualizar en el artículo 81, fracción 2. Para ya no hacer toda la transcripción del artículo 81, fracción 2 y demás, que tengamos todos listos la ley de amparo, solamente para ir abundando en aspectos que no sean relevantes. Obviamente, así interactuamos y no tenemos ninguna problemática. Entonces, precisamente acá nos vamos a quedar en cómo se dan los procesos de amparo, tanto con el amparo directo como con el amparo indirecto, ¿sí? Bueno, déjenme pasarles lista y su evidencia, por favor, si son tan amables de aperturar su cámara. Y déjenme buscar su lista. Ok. Ahora sí. Es 30. ¿Qué día es hoy? Giovanni. Presente. Perfecto. Andrés. No han sabido nada de su compañero Andrés. De pura casualidad. No. No. Nada de nada. ¿Alguno de ustedes tendrá su número? Sí. Nada más para que me hagan favor de que cheque su calificación, porque creo que reprobó. Y con faltas, pues creo que no va a llegar a presentar el tercer parcial. Otra cosa antes de seguir avanzando, de pura casualidad, ustedes recordarán cuánto vale su tercer parcial. Bueno, su ordinario. Yo no me acuerdo, pero sé que es el que vale más. Yo también, pero no recuerdo si es el 50 El 40. o es el 60. El 40. Ay, no. No es el 50, porque entre primero y segundo se suman. Ah, sí, el 50. O sea, es 25, 25 y 50. No, es menos. Yo digo que es el 60. Yo digo que el ordinario es el 60 y por eso me No, preocupa es su el 50, compañero. el 25 el primer ordinario y 25 el otro ordinario. Sí, es así. Sí, por eso sí les pediría que por favor le comenten a su compañero, porque pues obviamente empezamos el viernes pasado y ya tiene 2 faltas. Dudo A mucho veces se que llegue. conecta en otras clases. Es que creo que por lo mismo de su trabajo tiene un negocio. Sí, me imagino. Sí, por eso les digo, pero bueno, pues ya. Igual que Ahora Stephanie, sí. pero Stephanie sí está. ¿Mande? No, dicen que tiene su negocio, pero Stephanie también lo tiene y también está. Pero no sé qué negocio tenga porque ella lo cierra como
las 2 de la madrugada. Órales. Sí, quién sabe, pero pues también debería de checar eso, sobre todo que lo hable, porque si no lo habla, pues nadie sabe. Espérame tantito. Ay, no me quedé. ¿Ginola? Presente. ¿Arturo? Ah, que tuvo falla, ¿no? Jessica, Presente. Stephanie, Presente. sí. Aldair. ¿Aldair no está? Aldair. Marvin. Presente. Perfecto. Esther Presente. y Paola. Presente. Perfecto. Nada más déjenme, les tomo su evidencia de una vez y ya. Abogada, Dígame. yo creo que Aldair sí estaba, pero me estaba diciendo que tenía fallas de luz, porque cuando la sacó a usted, a él también se salió y me mandó un mensaje, pero me dijo que ya había vuelto. Sí. Sí, de hecho por eso me hizo raro. Voy a checar porque sí, también como que se me hizo verlo o escucharlo, no sé. Pero lo checamos, que me avise la siguiente y ya sin problema. Bueno, a ver, espérenme, les tomo la evidencia. Perdón, estaba buscando mi teléfono. Ya, ahí está. Listo, perfecto. Pues ya entonces nos estaríamos escuchando el día viernes, ¿sí? Sí. Abogada. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. No, gracias. Gracias, adiós.